Bueno, pues estamos dando la bienvenida. De nuevo soy el pastor Juan González. Estamos grabando este video de la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Para las parejas que están aquí presentes les damos la bienvenida, y a las personas que siguen estos videos por nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, pues les damos gracias por su interés en estos temas. Y aquí trayéndoles la segunda parte del tema que iniciamos, que es cómo puedo recuperar mi identidad bíblica como creyente. Les invito a ver el video pasado donde estuvimos analizando sobre todo de dónde proviene nuestra identidad bíblica como creyentes, y en esta última presentación hablamos que provenimos de Efraín, de la casa del norte. De él venimos la plenitud de los gentiles. Les invito, como siempre, a tomar nota y a continuar escuchando este interesante mensaje. Pero ahora nos estamos dando cuenta que no somos totalmente paganas. Venimos de Efraín, porque de ahí viene la plenitud de gentiles. Tenemos una conexión con el pueblo de Israel a través de su nieto, de Efraín, el hijo de José. De ahí vienen los goyín, los gentiles, las naciones gentiles. Con esta imagen creo que lo vamos a entender. De Efraín venimos la plenitud de gentiles, y todos los pueblos que usted ve ahí, güeritos, de ojos rasgados, morenitos, de todas las naciones en el mundo, y ahí están las banderas de todo el mundo, son los gentiles, el pueblo gentil, Melo Goyim. ¿Y de dónde venimos? De Efraín, el nieto de Jacob. Todas las naciones de la tierra, incluyéndonos nosotros, mexicanos, latinos, venimos de ahí. ¿Sabía usted esto? Mire hasta dónde estamos aprendiendo, ¿eh? Exactamente, como no la entendemos, no nos habíamos dado cuenta que ahí estábamos, incluidos desde el Génesis. En promesa, Dios le dijo a Efraín: de ti van a venir todas las naciones gentiles de la tierra. Ese fue el plan de Dios. Por eso, cuando el Señor le dijo a Abraham: de tu descendencia bendeciré a todas las familias de la tierra, ¿cómo lo iba a hacer el Señor? A través de uno de los hijos de Abraham, de uno de los nietos de Jacob. Escogió a Efraín para de ahí multiplicar todas las naciones de la tierra y regar la semilla de la fe. Ahora vean, ¿dónde está la casa de Judá hoy en día? Ya entendemos que la casa de Judá son las dos tribus que quedaron en el sur. Bueno, de la casa de Judá, que regresaron del exilio después de 70 años de cautiverio, se formó lo que hoy conocemos como el pueblo judío. Estos a su vez formaron la religión judía, o el judaísmo como se le conoce el día de hoy, el cual, aunque trató de conservar su ley, antes de venir Yeshua se habían desviado, agregando muchos mandamientos y tradiciones de hombres, por lo que Yeshua mismo chocó con los fariseos, que son hasta hoy los que legaron la fe a los judíos ortodoxos y otros grupos judíos en nuestro tiempo. O sea, cuando usted ve a un judío, sobre todo los principales grupos de judíos están, por ejemplo, en Nueva York, ya los ve vestidos de negro con sombrerito y sus trencitas. Hoy en día es para lo que la gente es un judío. ¿De dónde proviene esa gente? De los fariseos de la época de Yeshua, de las dos tribus que se quedaron conservadas en Jerusalén hasta el tiempo de Yeshua, porque hay que entender que después de que Yeshua muere y resucita, en el año 70 del primer siglo, los romanos van a aplacar una revuelta de judíos, porque los romanos quisieron imponerle su religión y saquearon su dinero, y los judíos se rebelaron. Y hubo una época entre el año 60 y el año 70 de mucha rebelión del pueblo judío en Jerusalén contra los romanos, pero finalmente los romanos van y destruyen el templo en el año 70 de nuestra era, y muchos de los judíos ya sin templo en Jerusalén se dispersan por las naciones. Desde el año 70 de nuestra era, los judíos salieron de Jerusalén y regresaron hasta el año 1948. ¿Para qué? Para cumplir las profecías de que el pueblo tiene que regresar de nuevo a su tierra. Y ahí siguen, después de 70, 80 años, peleando en Jerusalén por el territorio contra los árabes, contra los palestinos.
porque ellos tienen derecho a esa tierra porque el Señor se las dio a ellos. Y aunque las Naciones Unidas diga, es que también los palestinos, los árabes, durante la Edad Media conquistaron esos territorios y pusieron la mezquita y todo eso, porque también en parte son descendientes de Abraham. Acuérdese, por Ismael, por el hijo Ismael, hijo de la criada, ellos vienen ahí los árabes. Pero al final, ¿de quién es la promesa bíblicamente? ¿Quién tiene derecho? El pueblo judío, porque el Señor dijo es de ellos. Y aunque las Naciones Unidas digan que no, por derecho el Señor se los dio a ellos. Y de ahí proviene el judaísmo, la religión judía, que estuvo hasta la época de Yeshua, y en el año 70, cuando destruyen el templo, los romanos se dispersan y no regresan hasta el año 1948 para establecerse como un estado independiente. Y de ahí vienen los judíos, de esas dos tribus de la casa de Judá. ¿Lo entiende ahora? Claro está que el judaísmo de hoy no es el judaísmo original de la época de Yeshua. Oiga, con los 70 años que estuvieron en Babilonia, agarraron un montón de prácticas idolátricas. Y con 2000 años después de que anduvieron entre las naciones, los judíos de hoy no son los judíos con la religión original del Antiguo Testamento, están muy paganizados. Ahora, ¿dónde está la casa de Israel o de Efraín el día de hoy? Bueno, Dios esparció a la casa de Israel entre las naciones para multiplicarse. Por eso es que ya no regresaron, cuando fueron los asirios, se los llevaron al exilio, ya no regresaron, pero era un plan establecido. Y Oseas 1:10, el profeta Oseas dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces este pueblo de Israel que se perdió entre las naciones, que no es reconocido como pueblo de Dios allá, porque hacen lo mismo que los paganos, nadie sabe que eran descendientes de Israel, pero realmente ellos van a ser de nuevo reconocidos como hijos del Dios viviente. Y vea el propósito de Dios, la persona de cualquier pueblo o raza en el mundo que llene esta descripción, es donde encontramos a Efraín o la casa de Israel hoy en día, entre las naciones. Y nadie sabemos realmente si traemos sangre de alguna de las 10 tribus que se perdieron desde hace 2700 años entre las naciones del mundo. No sabemos. De hecho, hay gente que se ha puesto a investigar nombres, apellidos, y coincide con apellidos judíos, porque ellos se esparcieron 2700 años hasta hoy en el mundo, y no sabemos. Pero el Señor los esparció con un propósito. En la casa de Israel esparcida se cumple la promesa de Abraham. ¿Qué le había dicho el Señor en Génesis 22, 17 y 18? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está la promesa. Desde el Génesis, el Señor eligió a Abraham para bendecir a través de él a todas las naciones de la tierra. ¿Y qué significa Melogoyim? Las naciones gentiles. De ahí proviene. Este era el plan de Dios desde un principio. Dios esparció a la casa de Israel entre las naciones. El profeta Oseas nombró a su tercer hijo Jezreel, que significa Elohim o Dios esparció. ¿Y por qué le puso ese nombre? De una manera no casual. ¿Sabía por qué? Porque esto hacía alusión de que Dios esparció a la casa de Israel como semillas plantadas y escondidas en el suelo, con el propósito de salir y traer mucho fruto. Es como cuando alguien dice, vea, yo tengo esta parcela aquí pequeñita, aquí voy a sembrar, voy a dejar caer la semilla y aquí voy a tener plantitas y me va a dar fruto. Pero ¿qué tal si digo, hay un territorio más grande, un terreno más grande y agarro semilla y la aviento hasta donde me alcance la mano? Tiro semilla por todos lados alrededor.
A lo mejor esa semilla no la voy a poder cuidar porque está muy lejos, pero de esa semilla que se esparce, también va a haber fruto. Y esto fue lo que hizo el Señor. De las 12 tribus que Él se dividieron en dos, conservó dos, Judá y Benjamín, con quienes ha tratado hasta hoy como su pueblo, y las otras 10, ¿qué hizo? Las regó entre las naciones, esparció, aventó por todos lados a las 10 tribus para que de allá trajeran fruto. Ese fue el propósito de Dios, esparcir a su pueblo entre las naciones. Ahora, Dios le prometió a Abraham que otros serían injertados en su simiente. Vea, Dios había prometido a Abraham que gente de todas las naciones serían injertadas en su simiente. Así, en el proceso de buscar a su pueblo de entre las naciones, hoy, y ahí pongo en letra, hoy muchos hemos tenido la oportunidad de unirnos al pueblo de Dios, al pueblo de Yahweh. Siempre ha habido una multitud mezclada, ya lo vimos, había extranjeros que salieron con los israelitas de Egipto, siempre ha habido. De otras naciones que llegarían a ser parte de la nación de Israel. Y a nosotros se nos ha dado el mismo derecho hoy de pertenecer a la casa de Israel, siempre y cuando guardemos el mismo pacto que ellos recibieron. Porque hoy en día, fíjense, lo paradójico, ya lo he mencionado, muchos cristianos nos incluimos en las promesas de Dios, ¿verdad? Y ya hacemos bien. Ahí está Efesios 2 del 12 al 14, vean. En aquel tiempo estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. O sea, ahora tenemos acceso a la paz, a las promesas, a las bendiciones de Israel. Es correcto, por Yeshua, por la fe en Él. Pero no queremos obedecer el pacto. Ese es lo más malo, o sea, no quieres obedecer los mandamientos, nomás quieres las bendiciones, no. ¿Quieres ser incluido en el pueblo? Ok, pero tienes que cumplir los mismos mandamientos. Ahora vean, la casa de Israel se perdió, pues, entre las naciones y con ello perdieron su identidad. Este es el problema el día de hoy. Dios sabía que la casa de Israel, o sea, el pueblo gentil, iban a olvidarse de su origen, de su ley, de su Torah, de sus estatutos, e incluso iban a olvidar su nombre y llegarían hasta considerarse paganos, perdiendo así su identidad. Esas 10 tribus que se esparcieron entre las naciones se llegaron a fusionar entre los pueblos paganos que perdieron su origen, su identidad, llegaron a pensar que eran paganos como los demás, olvidaron la pronunciación del nombre de su Dios, sus mandamientos, se confundieron, perdieron su identidad. ¿Y qué dice Oseas 7 del 8 al 9? Vean, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Se perdieron todo y ni cuenta se dieron de dónde provenían, perdieron su identidad allá entre las naciones paganas. ¿Y entiende cuál es hoy lo que hay que hacer con ese pueblo, incluyéndonos nosotros? Devolver nuestra identidad original. Ahí está la clave. ¿La casa de Israel se volvieron gentiles? Sería la pregunta. Después de que la casa de Israel fueron esparcidos, se asimilaron entre las naciones y se hicieron como gentiles. Goyim, acuérdense, la palabra goyim, gentiles. Se convirtieron como gentiles paganos, aunque originalmente no lo eran. Con el tiempo se hicieron inextinguibles porque se asimilaron en la cultura pagana, perdieron su identidad porque tenían que ser parte de los gentiles para que estos pudieran ser salvos. La casa de Judá sabía también que sus hermanos vivían entre las naciones, pero no les permitían volver. En la época de Yeshua ellos sabían que las 10 tribus estaban esparcidas, pero como ya se habían paganizado, no querían que regresaran. ¿A qué los queremos? No, esto ya se perdieron, quédense, son paganos, pero sabían que eran sus hermanos.
Pero vea, ¿cuál era el propósito de Dios? Cuando esparció la semilla hacia todas las naciones, allá quedaron regadas, y al final de los tiempos, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Jalar esa semilla. Vénganse, ustedes son de acá. Y ahí es como el que echa la red, ¿verdad? La avienta y la jala y se vienen todos. Y en esa red venimos nosotros. Hay testimonio, incluso fuera de la escritura. Hay un historiador conocido, contemporáneo, él nació después de que Yeshua murió. Años después, se llama Josefo. Él escribe libros, obviamente, de la época del primer siglo. Uno de ellos se llama Las Antigüedades de los Judíos. Y en el libro sexto, capítulo 5, dice esto, vea. Él fue del primer siglo, contemporáneo del apóstol Pablo. Y él tiene libros que se guardan hasta el día de hoy como testimonio fuera de la escritura de lo que pasaba en aquel tiempo. Y en uno de sus libros, Las Antigüedades de los Judíos, él dice esto. Porque hay solo 2 tribus en Asia y Europa, sujetos a los romanos, que eran los que gobernaban en el primer siglo. Mientras que las 10 tribus están más allá del río Éufrates hasta ahora, dice, y son una multitud inmensa, no han de ser estimados por número. Josefo, que era judío, un historiador, él da testimonio de que había 2 tribus, los judíos de la actualidad, en Asia y Europa, pero también dice 10 tribus que están más allá del río Éufrates, entre las naciones más lejanas, y son una multitud inmensa que no puede ser contada. O sea, él mismo da testimonio de que esas 10 tribus existían después de 700 años de haber sido esparcidas en la época del primer siglo. Ahí andaban. Los judíos sabían que sus hermanos ahí estaban entre las naciones, pero no los querían de regreso. Por ello, todos los judíos que vivían en la época de Yeshua eran solo de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín, nomás las 2 que quedaron, pero las otras 10 ahí andaban esparcidas entre las naciones y se habían multiplicado. ¿Cuáles son las características de la casa de Israel o la casa de Efraín? Las 10 tribus perdidas. Para ir concluyendo ya y dejar muy en claro cuál es la diferencia entre casa de Israel y casa de Judá. Bueno, las características de la casa de Israel o Efraín son, número 1, son de las 10 tribus de Israel, que se separaron después de Salomón. Ya lo explicamos. Fueron dispersos entre las naciones después de su cautiverio en Asiria en el año 722 a.C. Viven entre los gentiles paganos hasta el día de hoy. Se les ha olvidado el nombre de su Dios, y esto dice Jeremías 23-27. Porque al vivir allá, perdieron el idioma y ya no supieron. Es como, por ejemplo, usted se lleva un mexicano, ya ha pasado, ¿verdad? Generaciones, nacen en Estados Unidos, ya no hablan español, ni conocen México. Y si a lo mejor los abuelos eran de Jalisco, Michoacán, pues ellos ni saben lo que es México. Así les pasó a ellos después de siglos. No sabían su origen, ni su idioma, ni quién era su Dios, ni la Torá, ignoraban todo. Pero son gente con riqueza. Según Génesis 49-22, la promesa a los hijos de Efraín es que iban a ser prósperos. Y hay mucha gente regada, empresarios, gente de dinero que provienen de ahí. ¿Por qué? Porque son bendecidos, porque vienen de Abraham. Y muchos de ellos ni lo saben. No conocen ni entienden la ley o la Torá de Dios y no la guardan porque les resulta extraña. Eso dice Oseas 8:10. Es que no saben que era para ellos. O sea, no fueron educados en la fe porque se perdieron entre las naciones. Y dice que son llamados no mi pueblo, los que están lejos, y también las ovejas perdidas. ¿Se recuerdan ese término? Estos son las 10 tribus esparcidas entre las naciones, las ovejas perdidas que no regresaron. Ahora, ¿cuáles son las características de la casa de Judá? Bueno, ellos tienen la ley de Dios, la Torá, obviamente, la conocen, la guardan, según Génesis 49:10. Son llamados los que están cerca, la casa de Efraín son los que están lejos, según Daniel 9:27. No perdieron su identidad porque volvieron después de 70 años de cautiverio en Babilonia y se conservaron. Y de ellos vino Yeshua y el pueblo judío de hoy.
¿Se fija la diferencia ahora sí entre casa de Israel y casa de Judá? Los judíos son los que se conservaron en la fe, aunque algo distorsionados, porque en su exilio en Babilonia le incluyeron mucho paganismo, la verdad. Pero al menos de ahí provienen los judíos actuales, de ahí proviene Yeshua. Ahora otra vez, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, si no puedes entender la división de las 12 tribus de Israel en dos casas, no podrás comprender la Biblia. Sobre todo el Antiguo Testamento. Mucha gente no lo entiende porque habla, para empezar, los profetas. Usted tiene que entender que hay profetas que vinieron a profetizarle a la casa de Israel. ¿Quiénes son? Las 10 tribus del norte. Y otros profetas fueron a hablar a la casa de Judá. ¿Quiénes son? Las 2 tribus del sur. Ni siquiera entendemos la división. No comprendemos la Biblia. Y sobre todo, no entendemos la diferencia entre los judíos que provienen de la casa de Judá y la gentilidad o las naciones de las cuales provenimos de la casa de Israel o la casa de Efraín. Y con ellos es nuestra identidad como pueblo gentil. Yo no puedo decir que provengo de la casa de Judá ni de la tribu de Benjamín como provino el apóstol Pablo, porque son los judíos que se conservaron. Nosotros venimos de las naciones que se extraviaron en el mundo, pero hoy lo estamos entendiendo. Y las escrituras son muy claras al distinguir esta división de Israel como 2 reinos separados. Sin embargo, la promesa para todo Israel es que sea al final de los tiempos un solo reino, como lo fue desde el principio. Ahora hasta aquí quiero preguntar, ¿vamos entendiendo bien? ¿De verdad? Porque no quiero que nos queden dudas, porque esta es la clave para entender toda la escritura. Dios prometió llamar a Israel de entre las naciones. Ahí viene el plan. Aquí está la clave, aquí está la esencia de lo que más nos interesa rescatar a nosotros. ¿Qué dice Deuteronomio 30 del 3 al 4? Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti. Y vean, en letra de otro color pongo para resaltar. Y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Y dice, si tus desterrados están en los confines de la tierra, de ahí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí te hará volver. O sea, la promesa ya estaba desde un principio. Dijo el Señor, si ustedes no obedecen mi Torah, mi ley, los voy a esparcir, los voy a regar, los voy a castigar. Pero si llego a hacer eso, mi promesa, fíjense la fidelidad de Dios, a pesar de que le hayan regado, los voy a volver a recoger. La misericordia de Dios. Y ahí está la promesa, los volveré a traer. Ahora mire, ¿qué dice Ezequiel 37? Aquí está un pasaje profético clave. Las 2 casas serán reunidas de nuevo al final de los tiempos. Y vamos a leer todo el pasaje. Vea como ahí pongo en letra más oscura, letra marrón, naranja, para describir a los personajes de esta promesa. Y vea qué dice la promesa de Ezequiel 37. Vino mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel. Ve, ahí hace la distinción entre Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él. Ahora, ¿para quién? Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Ve, ahora sí entiende la distinción. 2 palos, uno Judá y el otro casa de José o casa de Efraín. Ahí está la distinción. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Así dice Yahweh el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré, ahí pongo en mayúscula, una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Sabe quién es ese rey? Yeshua. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Entonces, esa división
desde hace más de 2900 años, fue en el año 922, antes de Yeshua, casi 3000 años de división en dos casas. Al final de los tiempos, Dios va a volverlos a unir en uno solo. Pero la pregunta es, ¿qué tuvo que hacer Dios para reconciliar consigo a Israel, que había roto su pacto y se había perdido entre las naciones? ¿Qué tuvo que hacer? Bueno, al pecar Israel, la casa de Israel, quebrantó las leyes del pacto con Dios y fue divorciada de él para entregarse a sus amantes. ¿Quiénes eran los amantes? Los falsos dioses de las naciones paganas. Ahora la pregunta, ¿cómo podía casarse Dios de nuevo con las ovejas perdidas de Israel sin romper su propia ley? Porque la ley del Señor era, si tú me fallas, te divorcio. Pero ya si te divorcio y te doy carta de divorcio y te vas y allá tienes amantes, ¿cómo te voy a volver a traer? Si yo te traigo, yo rompería mi ley porque ya estamos divorciados. Entonces, ¿cómo le tenía que hacer al Señor? Este es el gran misterio del Evangelio del cual Pablo escribió y va a ser tema de otro estudio que les voy a dar. Así se llama, el gran misterio por fin revelado. Pero aquí solamente les diré que la forma en que Dios iba a lograrlo, después de haber divorciado a Israel por su adulterio, por andar detrás de otros dioses, esto estuvo oculto a su pueblo durante mucho tiempo. Mucha gente ni siquiera entiende las enseñanzas de Pablo sobre este tema hoy. Sin embargo, aquí está la clave. Y solo había una manera de lograrlo. ¿Cómo era? Si moría como el esposo para volverse a casar con Israel. Y ahí está la clave de por qué tuvo que morir Yeshua. Porque mientras estuviera muerto, o sea, según la ley del adulterio, ¿qué tiene que hacer la mujer para volverse a casar? Bueno, pues que el esposo ya esté muerto. Si el esposo se muere, ya queda libre para casarse con quien quiera. Entonces, ¿entiende ahora por qué se tuvo que morir? Para volver a resucitar y ganarse el derecho de casarse de nuevo con ella. Fíjese el Señor, qué tremenda revelación. Qué tremendo, pero ya lo explicaremos en detalle en otro tema, vean. Ahora la casa de Israel está siendo restaurada y llamada de las naciones. Jeremías 16:15 dice, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Ahí está la promesa. Jeremías 23:3 dice, y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas. Ahí está, las ovejas perdidas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Ahí está, subrayado, los hijos de Israel, a quienes son llamados mis ovejas. Y ya lo explicamos en el tema pasado. Aunque los creyentes gentiles de hoy nos decimos, somos las ovejas, no, nombre oveja es exclusivo para la casa de Israel, las ovejas perdidas. Y de ahí dice el Señor, las traeré de nuevo y las haré multiplicar. Ahí está la promesa. Ahora, Yeshua como buen pastor está llamando a las ovejas perdidas. A eso vino el Señor. Y fue lo que le dijo a la mujer cananea. Yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Juan 10, 11 y 14 dice que Yeshua se llama a sí mismo como el buen pastor. Y cuando él dijo que él tenía otras ovejas que no eran de este redil, ¿a quién se refería este redil? Al que estaba en ese momento. Los únicos que quedaban eran la casa de Judá y la tribu de Benjamín. Ese era el redil que ya estaba, pero dijo, tengo otras que no son de este redil que debo de traer. Él estaba haciendo eco de la profecía de Ezequiel de que no habrá un pastor para ambos, Judá e Israel, será uno solo. Ya lo leímos. Nosotros tenemos que leer el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que el nombre original del Nuevo Testamento, como nosotros le llamamos a la mitad, la segunda parte de la Biblia, se llama Brit Hadashah? El Brit Hadashah significa pacto renovado. Porque la gente nos han engañado al decir que ahora por la sangre de Yeshua el Señor hizo otro pacto diferente con la iglesia gentil. No.
renovó el pacto que ya había hecho con Israel. No es otro, es un pacto renovado. Es diferente decir pacto renovado que un nuevo pacto. Entonces, no hay un nuevo pacto con los gentiles, es un pacto renovado con la casa de Israel. Y a la luz de esas promesas, o no entenderemos el por qué Yeshua vino a llamar a las ovejas perdidas de Israel. Yeshua no vino a llamar al pueblo pagano, vino a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque con ellos tenía que renovar el pacto que transgredieron. Ahora es aquí que podemos entender con más claridad los pasajes del apóstol Pablo, que mucha gente los malentiende por no entender todo este trasfondo que hemos explicado de la división de dos casas. Nosotros somos el olivo silvestre, injertado en el olivo natural que es Israel. Y vea lo que dice Romanos 11 del 7 al 24. Fíjese, ahí pongo entre letras diferentes otra vez las palabras claves que ahora vamos a entender. ¿Qué dice Pablo? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, se refiere a los creyentes gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué dice? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, refiriéndose a la casa de Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ahora, para quien no entienda esto, bueno, ¿quién es el olivo natural? El pueblo de Israel. Por su desobediencia el Señor los desgajó. Desgajar, entienda que no es cortar. Desgajar es, los cortó pero los dejó pegados de un hilito. Y allí nos metió a nosotros que somos olivo silvestre, que venimos del paganismo. Ahí nos metió para crecer en el mismo olivo natural. Por eso dice, no te creas mucho. Tú llegaste aquí por la fe y ellos fueron desgajados por su desobediencia. Pero si eso pudo hacer contigo, traerte del olivo silvestre, ¿qué no podrá volverlos a restituir a los judíos de nuevo al lugar que les pertenece? Claro que sí. Pero claro, eso no les toca ahorita, porque era nuestra oportunidad. La desobediencia de ellos fue la oportunidad para ser injertados nosotros. Y mire, aquí lo explica Pablo. Pablo se refiere a los gentiles como ramas silvestres, es decir, aquellos que no están en la propiedad al cuidado del amo, sino abandonados en la naturaleza, ya, crecen solos. Y esa es precisamente la condición en la que Dios encuentra quienes forman parte o formamos parte de las tribus perdidas de Israel, pero que ahora estamos siendo injertados en el olivo natural que es Israel. Entonces nosotros los gentiles, ¿qué éramos? Allá el acebuche, incluso utilizan la palabra acebuche, que es las plantitas que crecen allá solas, espinosas, feas, nadie las atiende, así éramos nosotros. Allá en el campo crecimos solos, y el Señor va y nos trae, y nos pone al cuidado en el olivo natural, imagínense, de la cual viene la rica savia, la palabra, todo lo que hoy recibimos. Oiga, ¿cómo no estar agradecidos? Si antes no pertenecíamos, no éramos nada. Y ahora somos parte del olivo natural que es Israel, por pura gracia y misericordia. Ahora, Pablo afirma que Yeshua vino a ser de los dos pueblos uno solo por su sangre. Y aquí es donde viene el pasaje de Efesios 2 del 11 al 14 que ahí tenemos, incluso en la pared de este salón. ¿Qué dice Pablo? Ahora entendemos el pasaje. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los goyim,
ya lo entendemos, que en ese entonces ustedes estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, a ustedes que antes estaban lejos, Dios, vean, Dios los ha acercado mediante la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, nuestro shalom. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Entonces ahí está diciendo, ustedes, los gentiles, no eran nadie, no tenían nada, ni promesas, ni pactos, ni eran ciudadanos, ni tenían esperanza, ni Dios. Pero ahora, gracias al Mesías, a su sacrificio, tenemos paz y hemos sido incluidos, porque ahí dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Y ahora estamos injertados, ahora somos parte, sin haberlo ganado por ningún mérito nuestro. ¿No es eso alegría? ¿No es eso bendición? Y mire rápidamente, Yeshua rompió la barrera de separación. Ahí está del lado izquierdo de la imagen. Judíos y gentiles estaban separados por un muro. Y ahora, gracias a su sacrificio, ese muro se cae. Y ahora de los dos pueblos somos una sola nación. Ahí lo ve. Y entramos por la fe en el Mesías, igual los unos y los otros. Somos pueblo de Dios. Y es aquí donde Pablo habla del nuevo hombre formado de ambos pueblos, ya lo mencionábamos. Judíos y gentiles, gracias a su sacrificio, se forma un nuevo hombre que es el pueblo de Dios. Pero no tiene que ver con la iglesia gentil. Nosotros pensamos que en la iglesia el Señor va a traer a los judíos para unirse a la iglesia. No, es al revés. Nosotros los gentiles nos unimos a Israel para formar el pueblo que originalmente eran ellos. Nosotros somos los invitados, no ellos con nosotros, que es lo que hemos entendido mal. Ellos nos invitaron a su casa, no nosotros los invitamos a la nuestra. Esa es la gran diferencia de lo que no habíamos entendido. Ahora mire, aquí cobra relevancia esto. Las buenas noticias del Evangelio es que podemos regresar a casa. Cuando Yeshua pagó nuestro rescate en la cruz, en el cumplimiento del tiempo, según dice Gálatas 4:4, o sea, en el tiempo exacto donde Él debería de aparecer, y era solo cuestión de informar ahora a los israelitas esparcidos, esas 10 tribus entre las naciones, de que ellos ahora podían regresar a casa. Y eso es lo que constituye el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Ya pueden volver. Y alguien dirá, oiga, pero pues es que nosotros transgredimos y no obedecimos. Sí, pero la buena noticia es que Yeshua ya pagó por ustedes. Pueden volver de nuevo. Eso es lo que Yeshua envió a sus apóstoles a anunciar. En poco tiempo ellos estuvieron celebrando porque muchos de los israelitas de la casa de las 10 tribus perdidas estaban regresando de entre los gentiles para volverse a injertar al pueblo. Eso era el anuncio. Por eso es que grandes multitudes en el primer siglo, los primeros años, donde Pablo, los demás apóstoles salían a predicar, volvían en multitudes. ¿Por qué? Porque les decían, ustedes pueden regresar a casa, estuvieron divididos, pero ahora pueden volver. ¿Y cuál era para ellos la respuesta? Pues claro, vamos a regresar. ¿A quién llevó Pablo el evangelio fuera de Jerusalén? Porque muchos piensan que Pablo fue a evangelizar a los gentiles paganos. Y alguien se pregunta, ¿pero por qué obedecían tan rápido? Un gentil pagano no conoce nada de Dios. Y para hablarle y convencerlo, tienes que darle toda una enseñanza, porque era posible que Pablo iba y en el mismo día tenía personas que se convertían. ¿Por qué tan rápido? Bueno, ¿te has preguntado por qué gentiles paganos, adoradores de dioses y que odiaban tanto a los judíos, tan fácilmente aceptaron por la prédica de Pablo a un Mesías judío? ¿No se te hace raro eso? En aquel tiempo los judíos, los romanos, por ejemplo, a los judíos los odiaban, pensaban que eran de los peores religiosos. ¿Usted cree que un romano iba a quererse aceptar a un Mesías judío? No, nunca. Por eso digo aquí, ¿no será más bien que eran gentiles israelitas de las 10 tribus que se habían perdido, que ya conocían las escrituras,
los que recibieron el mensaje y lo aceptaron. ¿Sí entiende aquí el punto? No eran gentiles, paganos, adoradores de ídolos, eran las 10 tribus de Israel esparcidas que tenían conocimiento de su Dios, los que aceptaron el mensaje. La gran mayoría eran israelitas, gentiles. ¿A quiénes escribieron Pedro y Santiago? Fíjense, esto hay que entenderlo también. Primera de Pedro 1 del 1 al 2, dice a quién escribió sus cartas. Vea, Pedro, apóstol del Mesías, a los expatriados de la dispersión. Fíjese cómo les llama. Expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Fíjese, a ellos que les escribe su carta, estaban en las ciudades, vean, de Ponto, Galacia, Capadocia y Asia. Pero ¿quiénes eran? No dice gentiles paganos, les llama expatriados de la dispersión. Lo mismo Santiago 1:1, fíjese a quién le escribe él. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las tribus de Israel que estaban en la dispersión allá, a donde se fueron esparcidos, a ellos les escribe. No eran gentiles paganos, eran las 10 tribus que estaban dispersas. A ellos fueron escritas estas cartas. ¿Por qué las buenas noticias del Evangelio fueron bien recibidas por los gentiles? Bueno, porque los gentiles a quien el apóstol Pablo predicó no eran todos gentiles paganos, eran pocos, sino más bien gentiles israelitas que se habían esparcido en las naciones, y en la Biblia se les llama, como ya vimos, los expatriados o los de la dispersión. Eran las 10 tribus. A ellos les fueron escritos las cartas y fueron los que respondieron con fe al Evangelio. Y la pregunta es, ¿entonces hay israelitas gentiles? ¿Qué dice Juan 7 del 34 al 35? Fíjense lo que dijo Yeshua a los judíos de aquel tiempo que no recibieron la enseñanza. Él dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá acaso a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Ahora, esa frase, los dispersos entre los griegos, ¿quiénes eran? ¿A dónde pensaron que Yeshua se iba a ir? Pues fuera del pueblo, fuera de Jerusalén, para ir a las 10 tribus que estaban dispersas allá. Cuando habla de griegos, no habla de griegos paganos, habla otra vez de israelitas de las 10 tribus que se habían disperso entre las naciones griegas. Es como, por ejemplo, si yo quisiera, bueno, voy a armar un proyecto para ir y evangelizar a los compatriotas que están del otro lado en Estados Unidos, le llaman los chicanos, ¿verdad? Pues van a ser mexicanos que crecieron o nacieron allá, pero tienen raíz mexicana. No voy a ir a evangelizar a los chinos, eso ni siquiera les voy a entender ni ellos a mí. Voy a ir a hablar a los que son de mi sangre, que están del otro lado. Así era lo mismo. Esos dispersos eran de las tribus de Israel que estaban allá en las naciones, pero su origen era israelita. A ellos fueron a los que se les fue a anunciar el Evangelio. Ahora, las ovejas perdidas a las que vino Yeshua, pues son los israelitas gentiles. Y aquí está Juan 10 del 2 al 4, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Quiere decir que el día de hoy, en el cristianismo, cuando se enseña esto, ¿sabe quiénes son los que van a entender y acatar y regresar? Las que son ovejas. Las que no son ovejas no van a escuchar la voz del maestro, la voz del pastor, ni siquiera lo van a entender. Entonces es muy fácil. ¿Quiénes van a reconocer hoy en este tiempo su verdadera identidad israelita? Pues los que son ovejas. Ellos son los que van a responder, así lo dijo Yeshua.
¿Tenemos que ser descendientes de sangre de Israel para ser salvos? Aunque creo que ya esta pregunta la podemos responder, pero no la quiero pasar por alto. Y la respuesta es no, porque la salvación no es por linaje de sangre. Si fuera así, usted y yo tal vez estaríamos descartados. Tendríamos que hacer un sondeo para ver si en nuestra sangre hay por lo menos poquito de alguna de las 10 tribus que se perdió. Pero imagínense cuánto nos costaría hacer eso. Quizás no. Ahora, los que venimos de acá de América Latina, los mexicanos, fuimos colonizados por españoles. Y usted sabe que en España hubo una gran colonia durante toda la Edad Media de judíos. Algunos de ustedes no sé si sepan que justamente en el tiempo en que salió Cristóbal Colón de España para venir a descubrir América, ¿sabía usted que días antes se había cumplido un edicto donde los reyes de España querían que todos los judíos que vivían en España salieran de su territorio, fueran expulsados? Porque en la Edad Media muchos judíos que vagaron por las naciones, las 10 tribus, tuvieron problemas para guardar su fe, porque se les imponía el catolicismo. Y si no eran católicos, los mataban o los perseguían, les despojaban de su dinero. Y muchos de ellos, vean, hay películas de esto, tenían que aparentar que eran católicos, iban a misa y hacían todo, y acá en lo oscurito guardaban su fe judía. Y se cambiaban hasta el apellido, porque si los reconocían como judíos, los mataban, los perseguían, les quitaban su dinero. ¿Sabía usted? ¿Y sabe cómo se le llamaba a los judíos que se convertían entre judíos? Si veían que otro judío se hacía católico por el temor de perder su dinero y su vida, los judíos fieles les llamaban marranos. Tú eres un marrano, porque dejaste la fe bíblica para hacerte católico, nomás para no perder privilegios. Así se les llamaba. Pero conservar la fe en aquel tiempo era sobre la vida. Y cuando los reyes de España dijeron, tienen como límite o se hacen católicos o se largan de aquí. ¿Y sabe cuándo se cumplió justamente el día en que dijeron o se van o se quedan? El día en que Cristóbal Colón zarpó para acá, 1492. ¿Será casual? ¿Y sabía usted que hay descendientes de Cristóbal Colón que aseguran que los que vinieron con él en las 3 carabelas eran judíos expulsados de España? ¿Y sabe cuál fue de los muchos lugares que llegaron acá a México? A los primeros lugares que llegaron fue desde luego Veracruz, y de ahí se esparcieron. ¿Y sabe dónde fueron muchos de la mayoría de judíos aquí en México? A Monterrey. ¿Por qué se llamará Monte del Rey? ¿Y por qué se le llamará Nuevo León? ¿Qué tiene que ver el león de la tribu de Judá? ¿Y por qué son el territorio más próspero en México, Monterrey? Vaya, vea los empresarios fundadores de la ciudad, ¿de qué descendencia venían? Judíos. ¿Sabía usted esto? Mire hasta dónde estamos comprendiendo la historia, ¿eh? De ahí proviene. Ahora, no venimos por sangre. No tenemos que ser descendientes de sangre de alguna de las 12 tribus de Israel para entrar en el pacto. Porque Romanos 10 del 12 al 13 dice, no hay, ahora entendemos, diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Y dice Pablo, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquel que se incluya y diga yo entro por la fe en Yeshua, no tiene que tener sangre hebrea, es por la fe que entra, pero ya entrando tiene que identificarse con Israel porque es el pueblo de Dios y hay que cumplir el mismo pacto. Los gentiles se unen a su pueblo Israel si obedecen su pacto. Estamos ya llegando casi al final. Éxodo 12:49 dice, esta instrucción se aplica a todos, tanto a israelitas de nacimiento como a extranjeros que vivan entre ustedes. Porque alguien dirá, hay una ley para los judíos, es más, el Antiguo Testamento es para los judíos, decían los cristianos, y el Nuevo Testamento es para los cristianos y es una nueva ley. La ley de Cristo basada en el puro amor. Ah, qué fácil. Entonces la ley de Cristo es para nosotros, puro amor, y no hay mandamientos, haz lo que tú quieras, todo es por fe y por gracia. ¿Dónde dice eso?
Hay una sola ley, aquí está, tanto para israelitas de nacimiento como extranjeros, es la misma ley. ¿Y qué dice Isaías 56? No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Vean. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso. ¿Y qué hacen los cristianos hoy? Guardar el domingo. ¿Y cuál era el día de descanso? El Shabbat. Y quien se mantenga fiel a mi pacto. Entonces ahí está el Señor, dice, bueno, no piensen que son aparte, son incluidos. Y también los bendeciré si se comprometen a guardar mis mandamientos. Y lo ven ahora. O sea, no es que seamos un pueblo distinto, somos parte del pueblo del Señor si obedecemos su pacto. Ahora, somos la casa de Israel que está siendo restaurada y llamada de las naciones. Vean, la expectativa de cada discípulo de Yeshua es ver el reino de Israel restaurado como lo fue en un principio y aún con mayor grandeza. Cuando uno llega a entender su verdadera identidad con Israel, uno llega a entender más las riquezas de las Escrituras. De hecho, hasta que tenemos nuestra identidad con Israel, es que toda la Biblia salta, como decía un pastor, en tercera dimensión y dice, wow, esto nunca lo había visto antes. ¿Por qué? Porque tu identidad estaba equivocada. Te creías un cristiano gentil, pagano, aparte de Israel, con otra ley, no. Andábamos cerrados. Y una vez que tú te ubicas en tu identidad bíblica, vas a entender mejor la Escritura. Incluso las enseñanzas, vean, como la del hijo pródigo, revelarán lo que se había perdido por ignorancia durante muchos años. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído, escuchado enseñanzas, mensajes de la parábola del hijo pródigo? ¿Verdad que es muy conocida? Todos la conocemos, pero sabe que no conocemos realmente quiénes eran los personajes involucrados. Incluso mucha gente predica, el hijo pródigo es el pecador que regresa y viene arrepentido y deja el pecado, que es allá en los cerdos donde andaba era el pecado, y todo lo espiritualizamos. Pero ¿sabe de quién se refiere realmente la historia? No se refiere del pecador que deja el trochil del pecado para convertirse a Cristo. ¿Sabe cuál es la historia del hijo pródigo? Mire, ahí está. Somos el hijo pródigo que regresa a la casa del padre y al lado del hermano mayor. Sí, pero ¿quién es el hermano mayor? Aunque éramos hijos legítimos de la promesa, igual que el hijo pródigo que derrochó su herencia en el pecado, hasta que cobremos conciencia de lo que en verdad somos y arrepentidos nos volvemos del mal camino regresando al Padre, el cual vuelve a recibirnos con gozo, aunque el hermano mayor, ¿quién es el hermano mayor que se puso celoso? La casa de Judá. ¿Y quién es el hijo pródigo que regresa? Las 10 tribus. La casa de Israel. Ese era el hijo perdido entre las naciones. El que de repente le cae la conciencia y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo soy israelita, no soy un pagano. Y tengo un padre que me da todo, voy a regresar. Y el hermano mayor celoso, la casa de Judá, las 2 tribus. No, estos son paganos, no los queremos aquí. Esa es la verdadera historia y el sentido de este pasaje. ¿Y cómo termina? Lucas 15:32 dice, el padre, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, la casa de Israel, la casa de Efraín, tu hermano, le dice a la casa de Judá, era muerto y ya revivido, se había perdido y es hallado. Ahora entiende quién es el hijo pródigo, la casa de Israel que regresa. El hijo mayor, la casa de Judá que se pone celoso, dice, yo siempre he estado aquí y no me ha tocado nada. Dice, no te pongas celoso, tu hermano ha vuelto a la vida y es necesario festejarlo. Mire, el plan de Dios de renovar su pacto con Israel está por todos lados en la Biblia. Mire, todo esto no lo entendemos si no comprendemos la división de las 2 casas y todo lo que he enseñado en este tema. Vea,
Todo lo que está subrayado, vea cómo tiene sentido ahora en amarillo. Las 12 tribus con un rey. Ya entiende, hay 12 tribus. 12 discípulos con Yeshua. ¿Será casual 12 por todos lados? Hubo 12 canastas sobrantes de pan en el milagro de la multiplicación del pan y los peces en Mateo 14:20. Cuente, las 12 cestas de pan sobraron. ¿Casual? Habrá 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel en Mateo 19:28. Vean, 12 tronos, 12 tribus. Yeshua sana a una niña de ¿cuántos? 12 años en Marcos 5:42. Yeshua comenzó a enseñar en el templo a los 12 años, según Lucas 2:42. Y en el Apocalipsis se habla de 12,000 sellados de cada tribu, según Apocalipsis 7:5. Vea cuántas veces aparece el 12. ¿Y el 12 qué representa? Las tribus originales del pueblo de Israel. Está por todos lados, hay pistas, pero no las habíamos visto, porque estábamos ciegos a esta revelación. Ahora vea, el plan de Dios de renovar su pacto de Israel aparece por todos lados de nuevo. Hay 12 puertas con 12 perlas en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:21. Hay 12 constelaciones en el cielo, un árbol de la vida que produce 12 frutos cada año, según Apocalipsis 22:2. ¿Cuántos 12, verdad? Hubo 12 espías enviados a reconocer la tierra en Números 13, del 2 al 3, de los cuales, fíjense, de los cuales solo 2 dieron un reporte positivo. ¿Y sabe de dónde venían esos 2? Las 2 tribus de Judá y Benjamín. Josué era de la tribu de Judá y Caleb de la tribu de Benjamín. ¿No le parece eso extraño? De las 12 tribus, 10 fueron infieles. Dije, no, aquí no hay, puros gigantes, vámonos. Y los que fueron fieles fueron las 2 tribus, que casualmente fueron las 2 tribus que componen la casa de Judá, de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Coincidencia? Y hubo 10 leprosos sanados. ¿Se recuerda que sanó a 10? Las 10 tribus perdidas. Ahora, ahí pregunto yo, ¿todo esto será pura casualidad? ¿O desde cuándo el Señor nos daba pistas por todos lados? Entiendan de dónde vienen, y nosotros cegados. Pero mira, ahora gracias a Dios que estamos abriendo los ojos. Somos la casa de Israel que está siendo restaurada y llamada de las naciones. La recuperación de nuestra verdadera identidad que nos había sido negada por años de ignorancia y mala interpretación bíblica se da hasta que podamos reconocer que somos casa de Israel. Cuando uno llega a entender su verdadera identidad con Israel, uno llega a entender más la riqueza de las Escrituras y a vivir con gozo nuestra real posición ante Dios. Y eso es lo que queremos a través de esta enseñanza, dejar atrás los años de ignorancia, de ceguera espiritual por malas interpretaciones de la Biblia que nos hacían creer que éramos lo que no somos. Pero ahora somos casa de Israel. Somos parte de las 10 tribus que están regresando a casa, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estamos oyendo la voz del Padre. Y estamos regresando para identificarnos con lo que realmente somos y reclamar los derechos que tenemos, puesto que venimos de la casa de Efraín, Melo Goyim, de las naciones gentiles, pero que tenemos un nexo histórico, profético con la casa de Israel. No somos gentiles paganos, somos de la casa de Efraín que está regresando a la casa del Padre. Somos el hijo pródigo. Y vea esto, ahora somos linaje escogido. Este es otro pasaje conocido, 1 Pedro 2:9, que hasta de memoria sabíamos. Pero dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y esto es como la leyenda de los campesinos que descubren que ellos son realmente de la realeza. Y nos asombraría descubrir que después de todo, también nosotros somos herederos de un linaje noble. Pero solo
si guardamos el pacto esta vez. Porque obviamente ya no podemos desobedecer porque esa fue la causa por la cual fuimos divorciados. ¿Y cuál es ese pacto que tenemos que guardar? Ese pacto con Israel, pues la Torá, que fue los mandamientos, la constitución del reino es la Torá, la escritura, toda la Biblia, no solo el Nuevo Testamento, tenemos que guardarlo para mantenernos en obediencia y ser el linaje escogido, el real sacerdocio, el pueblo santo y adquirido por Dios. Lo cual fue dado desde luego a Israel en el monte Sinaí para todas sus generaciones. Entonces somos linaje escogido. Y vean esto, todos los seguidores y creyentes en Yeshua somos parte de la casa de Israel, y aunque somos diferentes a nuestros hermanos judíos, la casa de Judá, que son los judíos actuales, al final de los tiempos habrá un solo Mesías, un solo rey y un solo pueblo llamado Israel. Israel. Por eso es importante conocer las raíces hebreas de nuestra fe, y esto es lo que nos va a introducir al siguiente tema que veremos más adelante. El cristianismo actual perdió desde el primer siglo su identidad con Israel. Se separaron y dijeron: nosotros somos cristianos y no tenemos nada que ver con los judíos. Y desde ahí, queriendo apartarse de los judíos a quienes acusaron de ser los homicidas de Yeshua, se alejaron de sus raíces de fe, de su Torá, y se paganizaron a partir de esa ruptura. Los cristianos decidieron desconocer el pacto y las escrituras hebreas, o las malinterpretaron para desviarse en doctrinas no bíblicas hasta el día de hoy. Y eso es lo que resulta en el cristianismo. El cristianismo actual perdió sus raíces, cambió su identidad y se paganizaron. ¿Y qué es lo que hoy se celebra en las iglesias? Navidad y todo lo demás que sabemos no tiene que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque se perdió la identidad desde un principio. Y si tú ya no sabes quién eres, ¿qué vas a hacer? Pues lo que no tienes que hacer, porque estás perdido, confundido, hasta que vuelvas y recuperes tu verdadera identidad bíblica. Y por cierto, aprovechar para explicar qué son las raíces hebreas de nuestra fe. No son una iglesia, no es una denominación, sino un movimiento mundial que en las últimas 2 o 3 décadas están fomentando el regreso a nuestra identidad con Israel. Esto es lo que estamos hoy fomentando, y a interpretar la Biblia de acuerdo al contexto hebreo original y no bajo la mentalidad griega que nos hace tergiversar todo el sentido de la escritura, y sobre todo a salir del paganismo y fomentar el guardar los mandamientos, la Torá y las fiestas y celebraciones bíblicas. En pocas palabras, volver al principio, a la raíz de nuestra fe con el pueblo de Israel. Y aquí la conclusión es, preguntas. ¿Qué piensas ahora que sabes que somos parte de la casa de Israel, que está siendo restaurada? ¿Estás dispuesto a volver a tu verdadera identidad israelita y a dejar atrás las doctrinas no bíblicas para volver a las raíces hebreas de nuestra fe? Esa es la pregunta, y que hay que analizarla porque es una decisión personal que viene obviamente después de estar convencidos de lo ignorantes que estábamos, de lo que realmente éramos en el Mesías. Pero bien, ahí está la invitación, porque esta es la verdadera identidad con Israel que nos pertenece. En su última Pascua, Yeshua inició lo que para muchos es un nuevo pacto. Basado en Jeremías 31:31 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto, aunque originalmente esa palabra es una renovación del pacto, no un nuevo pacto. Pero Él dice, ese pacto será con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. ¿Dónde aparece la iglesia? Por ningún lado. Es con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá, con las dos casas, donde se va a renovar el pacto. En hebreo, realmente es un pacto renovado. Brit Hadashah, en hebreo, es lo que se tradujo mal, Nuevo Testamento. No es un nuevo pacto, es un pacto renovado.
con pocas concesiones agregadas mientras que hagamos la transición de regreso a casa. Pero el pacto, oiga bien, según Jeremías 31, es con la casa de Israel y la casa de Judá, no con la iglesia gentil. Y no puede estar completo hasta que Israel regrese y se forme una sola nación. Y es lo que está sucediendo hoy en día. De muchas congregaciones cristianas, estamos volviendo cristianos que nos creíamos gentiles paganos para identificarnos con la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, las ovejas perdidas, como el hijo pródigo que estamos regresando a casa. Y vea, aclaro también que esto no tiene que ver con judaizar, porque ese es lo principal que se nos acusa. Ustedes ya andan judaizando. No se trata de eso, para nada. Porque nuestra identidad, para empezar, no es con la casa de Judá, sino con la casa de Israel. Si nosotros dijéramos, yo soy de la casa de Judá, entonces sería un judío de la época actual, y eso sería judaizar, pero no queremos judaizar. Estamos hablando de volver a retomar nuestra identidad con la casa de Israel. Y tampoco fomentamos prácticas judías, sino bíblicas. La casa de Judá, ya vimos, es diferente. No es que queramos andar con las trencitas y vestidos como los judíos ortodoxos, nada que ver. Nosotros no somos casa de Judá, son nuestros hermanos mayores. Como el hijo pródigo, ellos son nuestros hermanos mayores. Nosotros somos el hijo pródigo, la casa de Israel. Y por lo tanto, las raíces hebreas es un movimiento de restauración de la fe que nos lleva a la senda antigua, como dice Jeremías 6:16. Así dijo Yahweh: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y caminen por él y hallarán descanso para su alma. Entonces, esto es regresar a la senda antigua, a las raíces hebreas de nuestra fe y de nuestra identidad con la casa de Israel. Y aquí la pregunta final es, mi interés en esta plática ha sido demostrar que nuestra identidad se basa en que somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estamos regresando a casa gracias al sacrificio de Yeshua y para retomar la fe original del pueblo elegido de Israel. Y la pregunta final es, hasta aquí el tema de hoy. ¿Qué fue lo nuevo que aprendiste y cómo te sientes con esta nueva información y sobre todo con esta nueva identidad que tenemos como pueblo de Dios? Ojalá y que la gente que vaya a ver este video entienda que no somos judíos, somos casa de Israel, las ovejas perdidas, el hijo pródigo que está regresando a la casa del Padre para retomar las promesas que nos pertenecían y que nos perdimos por nuestro pecado y por nuestra ceguera espiritual de tanto tiempo. Y vean, aquí les voy a dejar por último el tema que va a dar continuidad a esta serie. El siguiente tema se va a llamar, lea conmigo, el gran misterio por fin revelado, la más grande historia de amor jamás contada. Y basado en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del profeta Oseas, pero vea lo que dice Efesios 3, del 3 al 5. Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quieres saber cuál es ese misterio al fin revelado? Lo vamos a tener en el siguiente tema. Así es de que hasta aquí le vamos a dejar. Ha sido un tema largo, pero espero que se haya comprendido. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.